Maricopa. El fondo de becas de Maricopa recibe un regalo de $200,000. El dinero se invierte en acciones, bonos y sede. Donde los sede pagan 3.1% de interés, los bonos pagan 4.25% de interés, y las acciones pagan 2% de interés. El éxito de Maricopa invierte $25,000 más en bonos que en acciones. Si el ingreso anual de las inversiones es de $9,925, ¿cuánto se invierte en cada cuenta? Así que este tipo de una pregunta tonta porque mi respuesta sería, si mira su declaración, podría ver cuánto fue invertido en cada cuenta. Pero esto es a menudo una pregunta común cuando mira las aplicaciones que incluyen sistemas de 3 ecuaciones con 3 desconocimientos. Así que avancemos y avancemos por esto. Lo primero que reconoce es que tenemos 3 tipos diferentes de cuentas que pagan intereses diferentes. Así que definamos nuestras variables donde vamos a igualar la cantidad invertida en acciones, debemos igualar la cantidad invertida en bonos, y dejaremos C la cantidad invertida en sede. También tenemos una nota de que los sede pagan un 3,1% de interés. Los bonos pagan 4.25% de interés, y las acciones pagan 8.2% de interés. Ahora dejemos escribir nuestras ecuaciones. Eso formará el sistema de ecuaciones. Bien, si sabemos que el regalo es $200,000, ¿qué significa S más B más E igual $200,000? A continuación, se nos dice que invierten $25,000 más en bonos que en acciones. Desde que hay $25,000 más en bonos, queremos escribir una ecuación con B y S. Podemos decir que B, la cantidad invertida en bonos, tendría que igualar a S, la cantidad invertida en acciones, más de 25,000. Otra vez, lo que invierte en acciones, o S, B, la cantidad invertida en bonos, va a ser $25,000 más. Y luego finalmente, nos decimos que el ingreso anual de la inversión es de $9,925. Y aquí es donde entra en juego el interés. Si multiplicamos el interés por la cantidad invertida en esa cuenta, nos dará los ingresos de la inversión. Para encontrar un % de un número, convertir el % a un decimal y multiplicar. So 8.2% es equivalente a 0.082. Entonces podemos decir 0.082xs. Esto nos daría los ingresos de las acciones, más 0.0425xb, nos daría la cantidad de ingresos de los bonos, más 0.031xc, ¿cuál es la cantidad de ingresos de los CD? Debe igual $9,925 australianos. Este es el sistema de ecuaciones que necesitamos resolver para S, B y C. Vamos adelante y hagamos esto en la próxima diapositiva. Para empezar, mi sugerencia podría ser eliminar los decimales de esta tercera ecuación. Aviso como este término aquí tiene 4 lugares decimales. Entonces, si multiplicamos toda la ecuación en 10,000, tenemos una ecuación equivalente que no contiene decimales. Así que vamos adelante y hagámoslo. Multiplicaremos esta ecuación por 10,000 para que nos daría. Esto sería 820 Siemens más esto sería 425B. ¿De acuerdo? Estamos multiplicando cada uno de estos términos por 10.000, que es lo mismo que mover el punto decisivo a la derecha 4 veces. Así teníamos más. Esto sería 310C y aquí tenemos que agregar 4 extra 0. Son 99,250,000, así que es 99,250,000. Dejamos las primeras 2 ecuaciones iguales. Para resolver este sistema queremos formar 2 ecuaciones con 2 desconocidos, y luego resolver este sistema para una variable. Para hacer esto vamos a realizar una sustitución. Mirando esta última ecuación, aviso como B igual a S más 25,000. Entonces, donde sea que veamos A, podemos sustituir S más 25,000. Así que haremos esa sustitución aquí por B en la primera ecuación, y aquí por B en la segunda ecuación. Esto nos dará 2 ecuaciones con solo las variables S y C, que podemos entonces solucionar para una de las variables usando eliminación o sustitución. Mirando la primera ecuación, tendríamos 820 Siemens más 425xs más 25,000 más 310C igual nuestra constante aquí a la derecha.
Tenemos 820 Siemens más 425 Siemens, y luego 425 por 25.000. Es 10.625.000, y tenemos más 310C igual nuestra constante a la derecha. Vamos adelante y combinemos nuestros términos similares aquí, y restricamos esta constante en ambos lados de la ecuación. Para que nos daría 1245 de Siemens y todavía tenemos más 310C. Entonces cuando restruimos 10.625.000 hexaneutones a ambos lados tendríamos 88.625.000. Entonces, esta es una ecuación que solo tiene S y C y ahora realiza la sustitución de B en la segunda ecuación, que nos daría S más 25.000 más E igual 200.000. So S más S igual 2 Siemens resultaremos 25.000 hexaneutones a ambos lados en solo un momento. So más C es igual a restruir 25.000 hexaneutones a ambos lados dará 175.000. Tenga en cuenta que la ecuación 1, y ahora la ecuación 2 contienen solo S y C y ahora solucionaremos estas dos ecuaciones como sistema para cualquiera S, y luego realizar sustitución atrás para encontrar los valores de las variables restantes. Tomemos la ecuación 1 y 2 en la próxima diapositiva. Por lo tanto que intentamos resolver este sistema, podemos solucionarlo fácilmente por C y luego realizar sustitución en la ecuación 1 o podemos multiplicar esta ecuación aquí por menos 310 para agregar las ecuaciones juntas, y eliminar C. Vamos a continuar y resolvemos esta ecuación por C, y usar sustitución. Usando la ecuación 2 podemos decir que C es igual a 175.000, 2 Siemens. Y ahora vamos a realizar una sustitución en la ecuación 1. Vamos a sustituir esto por este aquí. El cual nos dará una ecuación con solo S o 1245 de Siemens más 310 por 175.000, 2 Siemens debe igual 88.625.000. Distribuirá y luego solucionará para S, así que cuando distribuimos tendremos más 54.250.620 Siemens igual el lado derecho. Combinando los términos que tendríamos 625 Siemens, y luego resultaremos 54.250.000 hexaneutones ambos lados de la ecuación, danos 34.375.000. Y ahora finalmente para resolver por S, dividiremos ambos lados por 625. Tenemos S. La cantidad invertida en acciones igual $55.000. Ahora que sabemos S, podríamos realizar sustitución de nuevo para encontrar si B. Aviso aquí, sabemos que C igual 175.000, 2 Siemens. Encontremos C para tener menos 2 por 55.000, así sería 175.000, 110.000. El cual nos daría 65.000. ¿Cuál es la cantidad invertida en sede? Y ahora para encontrar B, debemos utilizar una ecuación anterior. Vamos adelante y utilice esta ecuación aquí donde B igual a S más 25.000. So si B igual a S más 25.000 y ahora sabemos S igual 55.000. Tendríamos 55.000 más 25.000, que serían $80.000. Y es por eso que es importante definir las variables.
Recuerde, S es la cantidad invertida en stocks, C es la cantidad invertida en CD, y B es la cantidad invertida en bonos. Espero que encontraron esta explicación útil.